está dedicada a una cuestión siempre de coordenar o de su comarca. En concreto, esta la hemos dedicado a la Torre de los Mendoza. Ahí la tenéis. No la habéis visto poner. Vamos a ver si la puedo sacar para atrás. Ahí la veis. Y hacemos relación también a todo lo que se refiere en la iglesia, por donde se accedía a la torre. Ampliamos al atrio inclusive para hacer una referencia de la importancia que tenía la torre y la iglesia en la época en que se construyó. ¿Qué pasa ahora esto? ¿Lo he puesto de mal? Bueno, la referencia principal en torno a la torre pues es el atrio de los novios. La diapo que veis con un círculo, como veis ahí, pues es el antiguo acceso a la torre. Muchos se acordarán, había una escalera de caracol de hierro desde lo que es la base del atrio, y por ahí se accedía y se llegaba a la altura del coro alto, donde se empieza a subir el resto de la torre. No sé qué le pasa a esto, pero no. Voy a hacerlo. Ahora, ya hemos hablado de la torre en otra ocasión. Efectivamente, la torre es tema recurrente, puesto que es quizás lo más totémico que tenemos en Colmenar. Tiene una importancia, por lo menos para mí, que demuestra el poder que tenían los Mendozas en su época. Y así se denomina la torre de los Mendoza. Ahora mismo tiene problemas, hay desprendimientos, y también lo ponemos dentro del artículo. Podéis ver a dos operarios colgados de la torre arreglando la cornisa, los trabajos que tuvieron que, por la caída de las bolas que hay en esa zona, que podían causar daños a los viandantes. Lo veréis más tranquilamente leyéndolo. Y vamos a pasar ya al artículo número 1. El artículo número 1 es de dos chavales del año 80-81 que estaban en el instituto y se presentaron a un concurso escolar, que creo que eran las cátedras de latín, de historia, la que le convocaron. Entonces se presentaron, pues, sin más, empezaron a indagar, vieron cómo solucionaron todos los problemas que les surgían y al final obtuvieron el premio. Pero el trabajo quedó prácticamente en el olvido. Le dieron su premio correspondiente y fue parar a los archivos del instituto. El año pasado, primero de año por ahí, recibimos en la asociación un certificado que no sabíamos de qué era porque venía de un académico. Y yo me fui muy mosqueado a correos, me lo dieron y era de un señor de Colmenar, que viene el nombre aquí, no lo voy a decir, pero viene el nombre aquí, y nos mandaba una fotocopia del trabajo que habían hecho estos chavales en el curso 80-80. La verdad es que las fotos tenían muy mala calidad porque eran escaneadas de copia, o sea, un escáner de una copia y los escáneres que se hacían, las fotocopias que se hacían en aquel tiempo. Bueno, lo solucionamos como pudimos y la verdad es que el artículo es para leer. Claro, los chavales de 17 años de entonces tienen 60 y tantos ahora. Son Horacio y... A ver, está por ahí. Ven para acá. Horacio Hernández y Gerardo García de Cebres. ¿Salid? Ahora sí.
Horacio y Gerardo, y somos los jóvenes de 15 años que hicimos el trabajo. Era un trabajo escolar, lo presentamos, bueno, pues como un trabajo opcional para la asignatura de Historia, y bueno, pues fuimos un poco ambiciosos porque habíamos visto por el campo unos alineamientos de piedra que parecía que podían ser algo, y bueno, pues en principio quisimos hacer un trabajo sobre toda la arqueología de Colmenar. Empezamos a trabajar sobre el tema y empezamos a ver que había mucha más arqueología de la que nos cabía en un trabajo y en un curso escolar. Tuvimos mucha ayuda, nos ayudó mucha gente. Yo recuerdo que la primera, no sé, el primer empujón nos lo dio Pedro Alonso Moracudo, que nos acomodamos mucho de él y muy agradecidos, y que, bueno, pues que nos recomendó que lo circunscribiéramos a un tema solo, y al final elegimos la vía romana que atravesaba Colmenar según nuestra opinión. Y ahí, en eso nos pusimos a investigar. Como digo, tuvimos mucha ayuda de profesores del instituto, incluso llegamos a entrevistarnos con el antiguo alcalde de Colmenar, con Armando Juzgado, que también nos echó una mano y, bueno, la verdad que nos lo dejó todo como muy claro, como que el camino iba por aquí. Nos lo pasamos muy bien investigando, nos atrevimos a muchas cosas, hicimos trabajos de campo, fuimos muchos días al campo, nos llovió, nos nevó, comimos chorizos, todo ese tipo de cosas. Y también fuimos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde una señora encantadora, lo primero nos dijo que nos habíamos equivocado de instituto, porque que habíamos visto no era el de arqueología, y nos proporcionó unas revistas hechas, copiadas a ciclostil, una cosa súper cutre, que hablaba de Colmenar, pero con muchísimo detalle. Lo que leeréis es solamente un trabajo escolar. Cuando lo leáis seguramente os dará ganas de coger el lápiz rojo y empezar a buscar tildes y a corregirlo y tal, porque es eso, un trabajo escolar. Pero es un trabajo escolar como los que se hacían antes, mecanografiándolo con una Underwood número 5 de aquellas, copiando los mapas, calcándolos en papel cebolla, etcétera. Todo eso que ahora no hace falta porque le das un botón y te lo hace todo la inteligencia artificial, lo que pasa es que entonces no teníamos. Y bueno, pues estamos muy agradecidos a toda la gente que nos ayudó, y bueno, estamos agradecidísimos a Mariano y también a Ignacio, porque bueno, pues esto la verdad es que ha sido una sorpresa el encontrarnos que 40 años después todavía puede haber alguien dispuesto a leerse nuestro trabajo. Así que bueno, pues muchas gracias a todos. No sé si quieres decir algo. Muchas gracias. El siguiente artículo es la mortalidad en Colmenar Viejo entre 1915 y 1922. Ahora, ¿me habéis oído? Que digo que el siguiente artículo se titula La mortalidad en Colmenar Viejo entre 1915 y 1922, y el autor es José Miguel Hernández Sousa, que es compañero nuestro del Círculo Cultural. Cuando quieras. Buenas tardes y muchas gracias por venir con la tarde que está. El artículo que he presentado este año, en principio no iba a ser con esta finalidad, sino que cuando lo ideé y comencé la búsqueda de los datos, buscaba ver qué había sucedido en 1918, cómo había impactado la gripe de 1918 en la población colmenareña.
Entonces, elegí un cierto espectro de años, entre 1915 y 1922, y comencé a recuperar los datos. Pero al recuperar ya todos estos datos y empezar a analizarlos, me di cuenta de que había muchísimas más cosas detrás de todos ellos que no solo la gripe. Entonces, aparqué un poco la gripe, quizás para un futuro otro artículo, y entonces empecé a analizar y me di cuenta de que casi todos los años había una epidemia. De una cosa, de otra, como pueden ir apreciando luego en los diferentes gráficos y dentro del artículo, que afectaba a la población colmenareña. Me sorprendió que había años en los que había más mortalidad, incluso en 1918, con todo el impacto que se suponía que podía haber, o que tuvo en toda España y que podía haber afectado al Colmenar. Lo fui desgranando y entonces fui elaborando, como les digo, los diferentes gráficos para que se viera cuáles eran estas enfermedades que habían ido afectando por años a qué tipo de población, si había afectado más a los infantes, a los más adultos, etcétera, etcétera, en qué época, porque cada enfermedad tiene una época en la que afecta mayoritariamente a un cierto espectro de población, y al final sacar unas conclusiones. Las conclusiones aparecen más o menos ahí dentro del artículo, pero el resumen de todas ellas era que estamos en un pueblo, en una villa que entonces, a principios del siglo XX, estaba completamente atrasada, en tanto en lo cultural y sobre todo en lo sanitario. Cada cualquier enfermedad que pasaba por aquí era deprimente lo que podía suceder. Y no fue hasta años después cuando realmente se comenzó a avanzar en cualquier tipo de prevención. Las prevenciones entonces eran mínimas y el que se salvaba, y el que no, pues ahora ya. Espero que lo disfruten y muchísimas gracias por la atención. El artículo tercero trata sobre un arroyo urbano de Colmenar, un arroyo que es muy apreciado por todos los colmenareños, da el tramo urbano, y escribe sobre él don Antonio San García, que es el presidente de NAPE. Don Antonio, cuando quiera. Bueno, muchas gracias por venir. El artículo que hemos presentado para este año está basado en un estudio, un seguimiento que hemos hecho del arroyo del Espino, que es un arroyo muy cortito, que nace en la Faves, en la base de helicópteros, y acaba, es afluente del arroyo Tejada, un poquito más abajo del centro comercial del Canal. Nos interesaba mucho hacer este estudio, poner en valor los valores naturales que tiene este tramo, porque desgraciadamente pues, nos enfrentamos día a día a la destrucción de la naturaleza en general. Entonces es un poco triste ver cómo va desapareciendo cosas que tenemos y especialmente muy cercanas, como es el caso de este arroyo, ¿no? Entonces hemos hecho un seguimiento de las aves, que es lo más visible, lo más fácil de estudiar y hay más variabilidad, ¿no? Entonces, en este tiempo hemos recogido unas 70 especies de aves diferentes que han estado en el arroyo del Espino, haciendo uso o bien de la vegetación que hay autóctona, que es importante mantenerla, como corredores, sublimaciones, en la orla espinosa, las zarzas, los majuelos, los rosales silvestres,
toda esa vegetación la utilizan como refugio, encuentran alimentación y las aves sedentarias, las que viven todo el año, encuentran un lugar para reproducirse. Entonces también en este seguimiento hemos puesto también en valor la vegetación autóctona que hay, porque es fundamental mantener ese tipo de vegetación, porque la fauna está en pleno conocimiento y contacto de para qué pueden utilizar ese tipo de plantas, para alimentarse con sus frutos, para hacer sus nidos y demás. En este tiempo que hemos estado haciendo este estudio también hemos podido ver especies poco comunes en Colmenar. Incluso hemos llegado a detectar una especie que es una rareza a nivel de la Comunidad de Madrid. Un pajarillo que ha venido desde Rusia, que es su franja de distribución, que en su migración pues, ha pasado por toda Europa y ha llegado a este paraje al que tenemos mucho cariño, los de Anapli por lo menos. Y nada, pues básicamente eso, también ese pajarillo es el pájaro moscón, es una especie súper interesante que realiza un nido de los más elaborados de la avifauna española, y en el arroyo del Espino pues tenemos varias parejas criando. Bueno, en definitiva eso, hemos registrado todas las especies que hay y luego, por supuesto, hemos querido dar a conocer todos los peligros que están acosando a este pequeño espacio natural de gran valor que tenemos en Colmenar, como es la urbanización desmesurada, el no mantener mucho espacio con los cauces sabiendo lo que está pasando cada vez que llueve más de la cuenta o cuando se construye en zonas de inundación, la contaminación, vertidos de aguas residuales sin depurar, las basuras, las colonias de gatos, en definitiva un montón de factores que hacen que la naturaleza, desgraciadamente, nos la estemos cargando. Desde aquí también quiero agradecer pues, a la asociación que sigan sacando estos libros con el apoyo del ayuntamiento, por supuesto, y nada, y que se puedan decir estas cosas también aquí para todo el mundo. Muchas gracias. Víctor Matellano nos ha presentado un artículo sobre un personaje que es muy conocido en Colmenar. Es un actor y director, verás tú, lleva en Colmenar desde hace muchísimos años y ha realizado películas tanto en la dehesa como en otros lugares de por aquí, pero además fue partícipe importante en el Auto de los Reyes Magos. Fue uno de los directores y uno de los que escribieron los guiones para que se realizase el auto. Víctor, cuando quieras. Buenas tardes. Me ha tocado arriba, era de los del cine de San Lorenzo, pues íbamos arriba, éramos los que pagamos. Yo era muy pequeñín cuando en el 82 descubro, por un lado, viendo en el vídeo 2000 de mi amigo Lino, que está ahí arriba, en su casa, La venganza de la momia, en el cine Odeón veo Mil gritos tiene la noche, y ese verano en la plaza de toros veo Conan el Bárbaro, y en las tres hay un actor que me llamó mucho la atención que se llama Taylor. Yo no pensaba ni que llegaría un día que lo conocería, ni que trabajaría con él, ni que sería uno de mis mejores amigos. Y quizá, mirando hacia atrás por las claves y por la relación que ha tenido con Colmenar Viejo, me pareció muy importante pues, plantear, y por eso le plantea a Mariano la posibilidad de hacer el artículo, ¿no? Porque por un lado tiene toda esa importancia, pero por otra, gracias a los trabajos de Jack Taylor podemos analizar las diferentes etapas de las relaciones del cine, de la industria cinematográfica con Colmenar Viejo. Muy rápidamente él nace en Estados Unidos, en Portland, en Oregón, en el rancho de sus abuelos. Su abuelo conoció a Billy el Niño o a Jack Ter, que fueron de los digamos, los fundadores del oeste.
Comienza en Hollywood, trabaja, al principio su primer trabajo con Marilyn Monroe, en el show de Jack Benny, de ahí pasa a México y desde México viene con una compañía de teatro, el Teatro de la Zarzuela, con una obra con un musical que se llamaba La Pelirroja. Compartía camerino con un jovencísimo tenor que empezaba en ese momento, que se llama Plácido Domingo. Y él ya se quedó aquí. Y al quedarse aquí empezaron las superproducciones que se rodan en España, como es el caso de Cleopatra, y viene a rodar esta película, viene a La Dehesa de Navalvillar, que es la primera película que se rueda en el poblado del oeste estable en agosto de 1963, que se llama Fuera de la Ley. A partir de ese momento participa en más westerns que se ruedan en La Dehesa de Navalvillar, también de los de superproducción, y a través de él, vuelvo a decir, pues podemos ver tanto películas para televisión que se hacen en el Rancho Cubero, dentro de la Dehesa, como en el resto de la comarca, en La Muerte, que está en la portadilla y ha quedado más precioso dentro del libro, que está en la película. Y a través de estos elementos podemos, hasta llegar al año 80, que hace Conan el Bárbaro, supongo, si no lo sabéis, os lo cuento, que el primer día de Conan el Bárbaro se hizo en Conan el Viejo, que es el momento en el que Arnold Schwarzenegger levanta la espada y corta las cadenas, eso se rodó aquí. La parte de él se hizo en Almería, pero él estaba también. Es decir, esto es uno de los elementos que tratamos en el artículo. Se puede ver pues toda esta historia de Conan. Y luego la vinculación siguiente que tiene es el auto de los Reyes Magos, que está muy relacionada con esto. Cuando lo leáis veréis por qué. Él es un proyecto que trae de México, que el guionista Luis Buñuel le había regalado le había regalado una copia del manuscrito del Auto de los Reyes Magos en castellano antiguo. Está buscando dónde verlo y justo en el rodaje de Fuera de la Ley, por unas circunstancias determinadas que vienen en el texto, viene a la actual basílica, que entonces era parroquia, y dice: este es el sitio. Y pasaron unas décadas, pero después se pudo poner en marcha. Hay un artículo que lo trata, que luego lo comentará Mariano, que lo trata más profusamente, pero bueno, ahí es uno de los pilares, Jack Taylor, el del Auto de los Reyes Magos. Otros pilares, por este orden de aparición, que no de importancia, serían Antonio García Rubio, entonces párroco, Mariano de Andrés, que fue el gerente y productor ejecutivo, y es quien tira un poco de toda la infraestructura, y el siguiente párroco, que es Iñaki de Orduña, que también apoya. Y todas las instituciones, con el Ayuntamiento de la Cabeza, que entonces estaba presidido por don José María de Federico, y la concejal de Cultura, doña María Luisa Mansilla. Y él estuvo desde el 6 de enero de 2001 hasta el 4 de enero del 2013, en todas las representaciones, en todos los ensayos, dándolo todo, y por eso también merece un homenaje. Está activo. Jack Taylor, en este momento vamos a estrenar el día 4 en cines un largometraje documental, y él junto a Caroline Munro, que es fue Chica Bond y artista de la Hammer, ha puesto las voces, los dos han puesto las voces, que por cierto, ella también rodó aquí El viaje fantástico de Sinbad, que el otro día se pasó en el auditorio, y está activo y afortunadamente. Dos elementos solo para terminar que justo no dice el artículo, y los cuento aquí sin que se salga de España. Uno es que aquí en Colmenar es donde se cambia el nombre, donde le cambian el nombre. Realmente él se llama George Brown Randall, que llamarse George Brown Randall en Estados Unidos es como aquí Juan Gómez García o algo así, ¿no? Entonces es aquí el productor de Fuera de la Ley cuando le ponen Jack Taylor, y los periódicos dicen que es el sobrino de Robert Taylor. Esto no lo había tenido anteriormente en Estados Unidos un nombre que era Greg Martin. Esto no lo dice el artículo, entre otras cosas porque él, bueno, es una cosa que nos suele contar mucho. Y la segunda es que pese a estar activo, os digo que tiene 10 años más de lo que dice Wikipedia. Tiene ahora en este momento 98 años y afortunadamente lo seguimos disfrutando. Así que nada, que os guste, que os interese. Muchas gracias. Fernando Colmenarejo es un enamorado de los trenes antiguos.
Y con ello pues, se puso a estudiar, a investigar sobre el antiguo tren que podía haber llegado a la zona de Tres Cantos, pero que no llegó. Después llegó otro que no tenía que ver nada con el primero de los años 20 del siglo pasado. El artículo de Fernando se titula Tres Cantos, la ciudad que pudo surgir como enclave ferroviario en el directo Madrid-Burgos durante la dictadura de Primo de Rivera. Fernando, cuando quieras. Bien, buenas tardes también y muy agradecido por poder participar. Y voy a hacer un paréntesis antes de empezar a hacer una breve presentación de lo que es el artículo, decir a los compañeros de NAPI que esa preocupación es compartida por nosotros, porque ellos lo hacen desde el punto de vista natural y nosotros lo hacemos, el equipo, lo hacemos desde el punto de vista arqueológico histórico. La verdad es que no sé lo que pasa últimamente con Menar, pero el patrimonio está un poquito sujeto bajo una espada de Damocles, ¿no? Creo que debemos tener un poquito más de sensibilidad todos y todas, en el sentido de no destruir esa parcela de la historia que de alguna manera nos pertenece. Bien. Me gusta una pausa. Lo he dicho con el corazón. Estoy muy dolorido, muy preocupado con lo que está pasando. Bien, podríamos hablar ahora de historia contrafactual o historia alternativa. Es decir, cuando vamos a hablar de algo que puede haber ocurrido y que podría haber sucedido en el futuro, ¿no? Y en este caso lo tenemos que llevar, lógicamente, al municipio, al pueblo, a la ciudad de Tres Cantos. Digo esto porque hubo una lucha de intereses entre lo público y lo privado, precisamente en el ferrocarril directo Madrid-Burgos. Muy brevemente, para deciros que no hubo ningún problema desde Burgos hasta el río Lozoya, pero sí que hubo problemas para decidir el trayecto entre el río Lozoya y la capital, en Madrid. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no se había definido el punto de salida del tren, es decir, la estación principal de salida en Madrid. Entonces, los técnicos, los ingenieros del Estado proponían ya Chamartín, pero la compañía de Caminos de Hierro del Norte pues proponía, lógicamente, no perder sus intereses económicos y hacerlo desde la estación del Norte o Príncipe Pío. Este conflicto hace que de alguna manera se estudie la variante que se llama Madrid-Colmenar y de alguna manera, curiosamente, pues la compañía de Hierro del Norte decidió que Tres Cantos podía ser un enclave ferroviario muy importante para la clasificación de las mercancías y desde ahí dirigirlas por el páramo hasta su estación de Príncipe Pío. El problema de no haber surgido Tres Cantos en ese momento se debe a un gran ingeniero que se llamaba Emilio Kowalski y también a su jefe superior, Juan Hernández. De alguna manera los dos decidieron que ese proyecto no era la alternativa para conseguir una mayor rentabilidad de Madrid-Burgos y lo que había que hacer era llevarlo hacia Monsamartín, como al final se consiguió. Bien. ¿Qué aportamos aquí? Pues aportamos un estudio más detallado y sobre todo, y les va a encantar a los vecinos de Tres Cantos, les aportamos lo que pudo ser esa ciudad, un proyecto en color, los colegios, las plazas, en fin, lo que iba a ser un nudo ferroviario para los trabajadores. De alguna manera, tengo que recordaros que este trabajo, un adelanto, lo preparó el Ayuntamiento de Colmenar Viejo cuando celebramos el 150 aniversario del ferrocarril en España. Y ahí ya planteamos en la parte de Colmenar Viejo un poquito lo que pudo haber consistido la ciudad de Tres Cantos. Pero bien, ya sabéis que Tres Cantos se proyectó para dar salida un poco a la demanda poblacional que tenía Madrid, absorbiendo a muchísima población, y de alguna manera se planteó como un proyecto integral. Pero ya sabemos que las ciudades, una cosa es lo que se proyecta y luego al final otra cosa son los resultados, como así ha ocurrido con esta ciudad. Una ciudad que al final pues, tuvo su historia. Hoy se celebran los 34 años de la segregación de este pueblo de Colmenar Viejo, como sabéis, y al fin y al cabo pienso yo que tanto Colmenar como Tres Cantos forman parte de las entrañas de esta tierra, ¿no? Y eso es lo maravilloso. Termino, por lo tanto, dedicando de alguna manera este artículo a los vecinos de Tres Cantos, a nuestros vecinos, y de una manera muy especial a una persona
que me ayudó muchísimo en mi etapa de la Concejalía de Agricultura, uno de los mejores concejales que más me ha apoyado y me ha ayudado, y que más, aunque parezca mentira, sintió el calor y el cariño por Colmenar, aunque mucha gente le odiara. Se llamaba Antonio Osuna, una gran persona, y está dedicado a él de forma más específica, lo mismo que para otra persona que también se llamaba Juan Bartolomé, también falleció, y de alguna manera nos quiso hermanar desde el punto, con Colmenar Viejo, desde el punto de vista del aspecto ferroviario y también de la poesía. Y he querido coger unos versitos de este gran poeta, amigo nuestro, Juan Bartolomé, que de alguna manera yo quiero entender que os está dedicando a vosotros. Dice así: mira, los caminos trazan las venas del universo, por donde fluyen los astros, el amor y el sueño. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos un artículo que ha hablado Víctor y le correspondía también hablar a él. Pero bueno, me lo ha dejado a mí. Me lo ha dejado a mí porque entre los dos hemos, más que hacer el artículo, entre los dos hemos vivido la historia que cuenta el artículo. Es la representación para la historia. ¿No se oye? No se oye. Está encendido. ¿Se oye ahora? Vale. Habrá que poner un número. Bueno, decía que es la historia que queremos que recuerde el auto de los Reyes Magos. El auto de los Reyes Magos, para la mayoría de vosotros, creo que ha sido una vivencia importante en Colmenar. Por desgracia, hubo que terminar porque llegamos a una situación que era tan importante lo que estaba sucediendo y costaba tanto dinero que fue imposible seguir adelante. No fue cuestión de lo que estábamos organizando, ni cuestión de lo que estaban apoyando, ni fue las circunstancias que nos dejaron sin una representación que traía muchísima gente los primeros días del mes de enero de cada año. Y además de eso teníamos un elenco de actores impresionantes, pero impresionantes. A cualquiera que hoy día le ponemos y le explicamos una representación del auto de los Reyes Magos, nos dicen, pero esto lo hacíais vosotros. Sí, lo hacíamos nosotros, pero con un elenco fabuloso, con dos directores extraordinarios, con el apoyo de la Basílica, que había dos párrocos, Antonio García Rubio e Iñaki, que se sucedieron en un y apoyaron por el corazón, y el ayuntamiento, que encabezaba José María de Federico, y toda la asociación del Pico San Pedro, actores de animación, o sea, era tantísima gente la que estábamos metida allí, que yo no os voy a contar la historia, quiero que la leáis vosotros. Y como creo que la mayoría también lo sabéis, pues aplicarlo y a lo mejor os parece que está bien hecho el artículo, o que no, o que falta alguna cosa. Pero lo que sí decimos al final es que nos encantaría que se repitiera. Colmenar tiene muchas atracciones y muchos atractivos para que pueda venir el turismo, pero uno de ellos será este. Si en la Basílica se volviera a representar el auto de los Reyes Magos, yo estoy seguro, estoy completamente seguro, que sería una de las atracciones turísticas más importantes de la provincia de Madrid. La prueba es que venían de toda España, que no había entradas en las 5 representaciones que se hacían y que de buenas a primeras pues desapareció. Lo sentimos por la culpa que podamos tener lo que lo hicimos, pero si puede ser que se represente otra vez, lo lanzo desde aquí y lo pido en voz en grito si es necesario, para que quien pueda y quien quiera ayudar, que se pueda hacer. Nada más. Muchas gracias. Bueno, ahora nos toca un artículo que es de un escritor autodidacta habitual en cuadernos de estudios cuando lo hacía el Pico San Pedro y ahora que lo hace el Círculo Cultural,
pues esperamos que también lo sea. Se trata de un artículo de Fausto Díaz que titula Colmenar Viejo en el siglo pasado. Fausto, cuando quieras. Muy buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por vuestra presencia. Ratifico en los agradecimientos que han dicho anteriormente mis compañeros y gracias a la continuación de estos históricos cuadernos de estudio, una vez más he podido inmortalizar mi cariño, respeto, mis sentimientos hacia la historia, la cultura y las costumbres de nuestro pueblo y de nuestra comarca. Colmenar del siglo pasado, yo lo recuerdo con un sabor especial a un pueblo serrano y con un olor especial a pan de leña de las muchas panaderías que había en el centro histórico. Los fines de semana las calles se vestían y se pintaban todas de verde por los uniformes militares que había por las calles. Las calles estaban llenas de niños jugando. Las puertas de las casas estaban abiertas. Recuerdo la calle de la Feria a la salida del Cine San Lorenzo, del Cine España, del Cine Prados, del baile del Cajilón, de la terraza España o del Manjú, o del baile del Gran Hostal, o del baile de los Arcos. También la salida de la discoteca Madroña de Oro o de Marina, o una muy especial que fue muy famosa en toda la zona norte, que fue la discoteca Héctor, donde acudieron todos los artistas de aquellos momentos, incluido Julio Iglesias. Los bares estaban a reventar de un ambiente extraordinario, un ambiente muy bueno, y yo lo recuerdo con mucho cariño. La calle de la Feria explotaba de juventud, de alegría, de amor, de ilusiones, de una generación muy extraordinaria. Una generación que tenía mucha ganas de superarse, de trabajar, de ayudar económicamente a sus padres, la ilusión de comprarse un tocadiscos, la ilusión de comprarse una moto, la ilusión de comprarse, de casarse o de comprarse un piso. Y lo bueno es que eso lo conseguimos. Éramos muy jóvenes y ya vivíamos fuera de nuestros padres. Eso fue, hoy creo que eso resulta muy difícil. Yo, al llegar a este pueblo, quedé sorprendido de ese buen ambiente, de esa seguridad que había y de ese buen compartir que había en aquellos tiempos que yo recuerdo. No he podido olvidar tampoco lo bien recibido que fui en este pueblo, y eso es lo que me ha hecho que lleve tantos años escribiendo cosas de Colmenar. Porque de eso que estoy hablando hace 65 años, pero no me se ha olvidado. Me se ha olvidado tomarme la pastilla del colesterol esta mañana, pero de eso no me se olvida porque es de antes. Sí, y bueno, pues eso, a eso que siga, como digo, escribiendo. Yo aquí no me he sentido nunca forastero porque tuve la suerte que yo tenía aquí a mis tíos, que eran unas personas muy queridas, muy conocidas, y yo en cualquier sitio que iba era el sobrino del señor Emilio, No he tenido esa cosa de si forastero o no forastero. Luego ya nos ha conocido comercialmente, pues el de la Pradera o el de los catalanes, o el, en fin, pero yo en principio aquí era el sobrino del señor Emilio, y ya está. No era forastero ni era nada. Y hoy todo esto ha desaparecido. Desgraciadamente es un centro sin alegría, sin vida, sin ilusión, sin bailes, sin cine, sin tertulias, sin bares, hipotecas y bancos. Simplemente, ya no hay más. Y ya termino porque somos muchos y prefiero que lo leáis. Pero tengo que, antes de terminar, os voy a contar una cosa, que así lo siento. Dice así: yo pienso que este artículo os va a gustar porque os voy a recordar todas las cosas que habéis vivido vosotros, que no son mías,
que la ha vivido, que no la tiene que contar nadie. Y si no fuera así, pues os pido perdón, si no me gusta. Quiero leeros el final de este artículo, porque así lo siento y así lo llevo dentro. Y dice así: ya me despido de mi pueblo, aunque en él no nací, pero el roce hace el cariño, y el árbol es de donde tiene las raíces. Aquí han guardado mi tronco, aquí han brotado mis hijos, mis nietos, han vivido mis hermanos, cientos de amigos afortunadamente, muchos están aquí ahora, lo estoy viendo, cientos de amigos y miles de clientes a cual tengo mucho que agradecer. Y por eso quiero terminar con estas palabras, con cariño a Colmenar, dice: con cariño a Colmenar, si verte fuera mi muerte y no verte fuera mi vida, yo prefiero la muerte y verte que no verte y tener vida. Muchas gracias. Este aplauso encabezado se lo brindo a mi nieta que está ahí. Venga, muchas gracias. Estamos acostumbrados muchas veces a ver vandalismo urbano a base de pinturas horribles que aparecen por cualquier sitio. Lo mismo da en la puerta de una casa, que en un comercio, que en donde sea. Hay algunos vándalos que llegan con un spray, que montan un mili y se van corriendo y ahí lo quita el vecino por delante de ellos. Pero lo que vamos a ver en el artículo siguiente, el octavo, que es de Marisa Martín, es arte puro del graffiti. Artistas de verdad, artistas con una categoría impresionante que se pueden comparar con cualquier pintor contemporáneo de cualquier sitio de Europa o de cualquier sitio del mundo. El artículo del graffiti al muralismo urbano también en Colmenar. Apostemos por un arte del siglo XXI. Marisa, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar al Círculo Cultural por la publicación de este artículo y a Fernando Colmenarejo, que no está presente ahora, pero bueno, muchas gracias, Fernando, por tu apoyo. Este artículo que presentamos hoy, Andrés Casamayor y yo, forma parte de un proyecto en el que intentamos recuperar y rescatar el arte urbano como arte propio del siglo XXI. Tened en cuenta que puede ser la última de las vanguardias del siglo XX y es un arte que nos define en el siglo XXI porque nace en las ciudades y la sociedad del siglo XXI es eminentemente urbana. Surge precisamente de las entrañas de las ciudades y está hecho por los propios ciudadanos. Es un arte que, como ha dicho Mariano, se confunde muchas veces con el vandalismo y no es así. El arte en sí surge en Estados Unidos, surge en Nueva York y en Filadelfia a finales de los 60 y en la década de los 70 y surge en los barrios obreros. Está hecho por jóvenes que ven que su vida no tiene sentido en medio de la crisis. Y ese arte, gracias a Marta Cooper y Henry Chalfant, se extiende por todo el mundo y llega a España ya en la década de los 80 principalmente. Y, cómo no, a Colmenar Viejo. En Colmenar Viejo llega este arte a finales de los 80 y ya en los años 90. Yo lo que espero es que disfrutéis leyendo este artículo tanto como yo he disfrutado escribiéndolo. Me lo he pasado, la verdad es que muy bien haciéndolo. Es un artículo que está escrito de manera amena, es un artículo que es de fácil lectura y que lo que pretende es, más que un artículo, es un tutorial. En él se están dando una serie se aclaran conceptos, se explican, se definen lo que caracteriza al arte urbano y lo que se hace también es que sirve pues, pienso que para comprender mejor todo esto. Ahí tenemos uno de los murales principales, es el de Cover. Cover está presente en la sala hoy. Es uno de los artistas estrella en Colmenar Viejo.
Y bueno, en la comarca también tenemos a Rojo de Soto, no lo he visto esta tarde aquí, pero que sepáis que tenemos también en la comarca de Colmenar a grandísimos artistas. Poco más que deciros y bueno, espero que lo disfrutéis y que no se confunda con el vandalismo, que no se asocie el arte urbano, no se asocie el graffiti a los trenes. Ya veréis en el artículo que el arte tiene todas las características y tiene que ser reconocido como tal. En el artículo se hace un recorrido desde los inicios en Estados Unidos, pasando por Madrid, y también se hace un estado de la cuestión de cómo estamos ahora mismo en Colmenar, de los diferentes murales que nos podemos encontrar al pasar por las calles para que si queréis hacer estas rutas pues podáis reconocer y podáis ver qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo, ¿no? Lo que pedimos a Andrés, que se encarga de la imagen y de la fotografía en el proyecto, y yo, que redacto los textos e investigo, es que cuando veáis un mural de arte urbano en Colmenar os paréis un poquito y reflexionéis y lo miréis y no tengáis en la cabeza el concepto de que es vandalismo o de que no merece la pena. Merece la pena y hay que rescatarlo porque es el arte más puro que existe ahora mismo en el siglo XXI, es el arte que nos sale a los ciudadanos de dentro, es el arte que expresa nuestras inquietudes, es un arte que no busca el dinero, no busca el enriquecerse como hemos visto, como vemos continuamente en ferias, en todo este negocio que hay alrededor del arte. Es un arte puro que merece reconocimiento y espero que disfrutéis todos de este artículo. Muchas gracias. Desde que dimos comienzo a esta nueva época de Cuadernos de Estudios, pensamos que lo que se escribe se va a leer siempre, es muy bonito leer, pero una imagen vale más que 1000 palabras y los reporteros gráficos, los fotógrafos, la gente que va por la calle con la cámara al hombro y luego la instantánea que dejan para la posteridad, están haciendo tanta o más historia que un historiador que se pone a escribir y a lo mejor luego se le olvida el papel. Pero dijimos, vamos a hacer el último artículo de Cuadernos de Estudios de cada edición, de cada número, se lo vamos a ofrecer a un fotógrafo, profesional o no, de Colmenar. Empezamos con Diego, que está aquí presente, y vamos a seguir en este número 2, con Antonio García Francisco. Los fotógrafos no tienen más que darnos una introducción de lo que ellos piensan que han hecho, o que están por hacer, y nos mandan un montón de imágenes, algunos 6000 como Diego, Antonio nos ha mandado otro montón también, pero tenemos que seleccionar la justa, la que nos cabe, que son muchas. Yo no sé si Antonio ha venido, porque creo que tenía problemas de algún tipo. Pero si no está en la sala, porque no lo he visto, yo lo que voy a hacer va a ser pasarles las diapositivas para que vean cómo pretendemos enseñar este trabajo fotográfico para que quede para la posteridad, porque hay cosas interesantísimas. Pues vamos a pasarlas un momento. Aquí ven que comienza con la Virgen de los Remedios y con la parte de su escrito, que ya lo leerán ustedes tranquilamente cuando tengan el libro en la mano. A continuación está la portada norte de la Basílica de la Asunción, que está desarrollada en dos páginas para dar más visión de esta foto. Luego también a doble página hay más fotografías de la iglesia, en diversos actos, del crucero, del cuerpo de campanas. Otra foto del interior de la basílica, las campanas, la torre, la Virgen, tradiciones como la vaquilla o la malla, sitios emblemáticos como el Pico San Pedro y la Mesa de Navalvillar, una puesta de sol. Este
esto es un sitio que si ustedes han estado en la mesa, pero a lo mejor muchos no se han fijado. No han visto esta cabeza, parece de dinosaurio o de alguna cosa parecida, pero el fotógrafo sí ha sabido poner la cámara en un ángulo para que por lo menos lo parezca. El carnaval de verano, otras fotos de diversas cosas de Colmenar, y nos cierra con estas fotografías pues, de un candado en la cancela del atrio de la Basílica, una calle de Colmenar, y el reloj que está en la calle, el reloj que está en la calle de reloj de aquí. Bueno, esto es lo que recoge todo este cuaderno de estudios, que ahora cuando terminemos el acto se le va a entregar un ejemplar a cada uno de los que están aquí presentes para que, si lo desean, pues lo puedan leer y puedan disfrutar con los artículos, con los 10 artículos en total que vienen en el libro. También queremos, antes de finalizar, decirles que el libro sobre estudios de historia y patrimonio, el número 3, está ya en marcha. Tenemos abierta la recepción de originales y terminará el plazo el día 31 de julio. O sea, quien quiera presentar artículos no tiene nada más que adecuándose a estas normas que pueden ustedes ahí, si no la veis, pueden dar una copia, mandarle y otra noticia que existe en contarles es el Círculo Cultural. Pasaron el 16 de enero, nombró socio de honor a título póstumo a Pedro Alonso Morajudo, y que se decidió hacer un acto que lo vamos a celebrar el día 10 de mayo de 2025 a las 12 de la mañana en el auditorio de la Casa de la Juventud, y al que se han unido pues, muchísimas asociaciones y entidades como el Ayuntamiento o la parroquia, y al que están todos ustedes invitados. Ya sea la publicidad correspondiente, pero queríamos contacto sin comunicarse a ustedes. Y nada más. Ahora al salir, recuerden que les vamos a dar un libro a cada uno para que tengan para leer en esta época del proceso. Nada más. No quería que Rocío se dejase el acto, en lo suyo. A eso también ha venido. Solamente agradecer a todos los que habéis participado en este cuaderno de estudios número 2, que esperamos con ansiedad el número 3, y sobre todo gracias a Mariano y al Círculo por poner en valor siempre la historia de Colmenar y por siempre descubrirnos un poquito más de Colmenar. Muchísimas gracias a todos.